que tenemos en nuestro departamento, que tenemos en toda Bolivia. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con una activista que va realizando este trabajo desde muchos años atrás, porque es importante valorar lo que tenemos, porque es parte de nuestra identidad. Y siempre lo hemos mencionado, si no sabemos de dónde vinimos, no sabemos a dónde vamos. Patricia Dori nos acompaña en esta oportunidad. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, querido Alex, muchas gracias por este espacio que nos brindan para comentar un poquito de las características que tiene nuestro cementerio patrimonial general de Cochabamba. El cementerio general tiene muchas características importantes que las vamos a ir mencionando en esta entrevista. Sin embargo, hablemos en primera instancia del marco legal, tanto municipal, departamental y nacional. Adelante. Por supuesto, el primer marco legal que tenemos todos los bolivianos de cumplimiento obligatorio es nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. En el mismo hay artículos como el 9, 99, 100, 101, 102, 103, etcétera, que hablan sobre la obligación que tiene todo boliviano de proteger el patrimonio, pero sobre todo proteger ese patrimonio que es plurinacional, pluricultural. Entonces hay un marco importantísimo que se tiene que cumplir. Luego tenemos una ley específica que declara el cementerio atractivo, turístico y patrimonial. Está declarado por el departamento, a nivel departamental. Ese documento que está en redes sociales, que lo pueden descargar, está en páginas oficiales de la gobernación, protege a todo el cementerio. Bueno, ahí vemos algunas imágenes de nuestro cementerio y también mencionar que está un reglamento municipal, que es el 123, quebrado 2019, que habla sobre las áreas patrimoniales, en este caso, involucra al Cementerio General de Cochabamba como un área patrimonial fundamental. Y también está, fundamentalmente decir, el reglamento específico, que es el reglamento 503, quebrado 2019, que declara a nuestro cementerio general como patrimonio cultural, histórico y arquitectónico del municipio de Cochabamba. Muy bien. Tomando en cuenta ese marco legal, mientras vemos las imágenes de este patrimonio que está siendo demolido por las autoridades municipales, porque tienen proyectos, al parecer, mucho más interesantes, que los vamos a rebatir en segundos nada más, porque ha hablado un experto y nos ha comentado las características que tiene en este momento el cementerio general y también, por supuesto, las características que tiene el modelo de parque que pretende implementar el gobierno municipal del Cercado, que tiene otras características que no son para nada adecuadas. Hablemos, por favor, de las características justamente actuales de nuestro cementerio general y, bueno, sobre todo el tema arquitectónico, porque hay una riqueza que tal vez no es observada o vista por el ojo común y mucho menos por parte de las autoridades municipales. Miren, tenemos en pantalla una imagen muy interesante del detalle constructivo del mausoleo o del bloque número 24, que también era el bloque número 27, donde se ve exactamente cuál era el material con el que estaban fabricados. Son ladrillos pasteleros, pueden fijarse ahí el tamaño de un ladrillo pastelero, puede ser hasta 5 o 6 veces el tamaño de un ladrillo gambote. En esa diapositiva vemos el ladrillo gambote que está al lado y vemos el ladrillo pastelero que quedó impregnado en el muro contiguo al bloque número 24 que se demolió hace un año. Además vemos restos óseos que están penetrados y no se pueden retirar porque están sumamente pegados al muro de al lado, que quedaron de la demolición. Este ladrillo pastelero que vemos en este momento ya no se fabrica ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Son materiales constructivos tradicionales que vienen de siglos anteriores o de años anteriores. Entonces, toda la estructura de estos dos bloques estaba, digamos, construida o fabricada con estos ladrillos pasteleros que quedan en este muro todavía colocados y no los han retirado. Y vemos en la fotografía. Pero podemos ver también otro tipo de situaciones, si vamos pasando. Bueno, ahí ven un resto óseo. Claro. Sí, ahí quedó un resto óseo del bloque número 24, contiguo a un bloque que se había construido posterior. Y bueno, pues ese es un manejo totalmente inadecuado, claro. Por supuesto, es un manejo inadecuado Falta de los restos. También. Claro. Bueno, Ajá. podemos seguir mostrando algunas imágenes que son importantes que la población conozca y pasar algunos. Ahí están los ladrillos gambote
y ahí están los ladrillos pasteleros. Fíjense la dimensión y proporción del ladrillo pastelero. ¿De qué tamaño es el ladrillo pastelero a propósito? Son muy grandes, pueden ser 30 centímetros por 50, incluso yo he encontrado 30 por por 60. 50. Sí, en el templo de Arani, por ejemplo, habían ladrillos pasteleros de 40 centímetros por 60 centímetros. O sea, estamos hablando que son piezas muy grandes. Tipo adobes. Por supuesto, Ajá. muy parecido, porque además con eso se construían los aleros en la parte superior, etcétera. Bueno, hay una serie de detalles constructivos. Ahí vemos cómo quedó la demolición del bloque número 24, que fue realizado en octubre del año 2021, es decir, hace un año. Podemos seguir pasando. Este bloque además era fundamental porque era uno de los bloques igual antiguos, que está contiguo al sitio de honor, donde se encuentra nuestra feminista más importante del siglo Adela XX, Zamudio. Adela Zamudio. También está el pintor Avelino Nogales, que fue pintor de la familia Patiño. Su mecenas fue Simón y Patiño, y justamente se encontraba contiguo este bloque, y claro, el contexto paisajístico que envolvía a este sitio de honor, que además era muy especial, pues se ha perdido. Y tenemos acá fotografías del bloque número 27, que fue el que demolieron. Ahí vemos las bóvedas de ladrillo pastelero, podrían ya verificar un poco con lo que mostramos hace un momento, que son tecnología tradicional de finales del siglo XIX y por supuesto, algo de principios del siglo XX, porque estos materiales fueron utilizados muy frecuentemente en toda la arquitectura colonial boliviana, y eso lo podemos verificar en muchos sitios, y también fueron utilizados incluso a principios del siglo XX. Esa es una tumba de 1918, quiero que se pare un poquito la cámara ahí y la imagen. Se afirma que este bloque es de 1940. Muchos de los enterratorios que se encontraban en este bloque son antes de 1940. Estamos hablando de 1918. Ahí tenemos 1920. justamente la fecha. Por supuesto. 1918 dice ahí. Son fotografías tomadas antes de la demolición, justamente en el mes de junio. Se hizo un trabajo con expertos, se investigó el sitio, se visitó el sitio y se recabó toda la información antes de la demolición. Los nichos que aún quedaban sin retirar eran de fechas muy anteriores a 1940, y había una de 1899, que no he traído la imagen porque está muy borrosa lamentablemente, y ya no tenemos otra forma de sacar. Y ahí están las notificaciones con las que empezaron este proceso en el año 2021, el 10 de agosto. En esa notificación, por ejemplo, se colocó la misma en todos los mausoleos que son patrimoniales de la parte de la vía principal, motivo del reclamo de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales el 30 de agosto, con carta al señor alcalde, que por cierto hasta ahora no la respondieron, pero pararon porque retiraron todas las notificaciones. En esa notificación se lee claramente: si no se presentan, se demuelen. Estos mausoleos que fueron notificados el año 2021 eran de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. A Dios gracias, están protegidos específicamente en la ley 503 porque fueron citados, y no se ha procedido a ningún daño a los mismos, porque hubiera sido terriblemente lamentable una pérdida tan grande en el cementerio general. Pero sigamos, esta es la notificación con la que demolieron el bloque número 27. Será demolido. Ahí dice 28. bien clarito, será demolido. Esa es la palabra que utilizaron, y retiren. La pregunta es: a todos los cochabambinos que nos están viendo en este momento, ¿conocen ustedes el nombre de su tatara abuelo? Bueno. Porque en realidad en este bloque habían aproximadamente entre 5 y 6 generaciones de familias de cochabambinos. Increíble la historia, pero mire, hay un detalle ahí que quiero destacar. Por encontrarse en riesgo de derrumbarse. No se hubiera derrumbado solito, jamás, porque el sistema constructivo por el cual fueron construidos estos dos bloques, hasta un estudiante que cursa arquitectura o ingeniería puede responder. El sistema constructivo que presentan estos bloques es por bóveda. La bóveda tiene un sistema constructivo especial. Ni siquiera en un terremoto se hubieran caído, porque son sismos resistentes. Para prueba, ¿cómo los demolieron? Utilizaron maquinaria pesada para derrumbar estos mausoleos. Si realmente estaban a punto de caerse, faltaba solamente un golpecito de algún obrero y se hubieran derrumbado fácilmente, pero no fue así. La maquinaria pesada que introdujeron incluso en el cementerio está contra todo tipo de norma en áreas patrimoniales. Lo dice el reglamento 123 quebrado de 2019, que no se puede utilizar maquinaria pesada para hacer demoliciones en áreas patrimoniales. Es por eso que tampoco en el centro histórico está permitido hacer demoliciones con maquinarias pesadas, porque simbran, y por supuesto, arquitectura que tiene 100 años, este tipo de simbras pues provocan daños, ¿no? Pero en especial no hubiera ni siquiera, no se hubiera caído ni siquiera una piedrita. Con eso les digo todo. Todas las bóvedas
que se sacaron fotografías que estaban abiertas por haber exhumado varios cuerpos, no presentaban una sola rajadura en el enclave de bóveda. En las impostas no había ningún tipo de daño y, por supuesto, el intrados estaba en perfecto estado. Entonces, no había ningún daño, ni siquiera fisuras que podía comprometer la estabilidad de estos bloques. Entonces, no es cierto que estaban en estado de deterioro. De deterioro. Claro, lo que tenía era un deterioro superficial, dadas las condiciones de la época en que fueron construidos y los años que tienen, obviamente, de existencia. Tenían daños en el revoque, también habían algunas columnas que tenían una pequeña desviación muy insignificante que no afectaba en nada superficial, a la pero no estructural. Superficial y según, no estructural. Según su criterio, ¿cuál es el objetivo principal del gobierno central al demoler todo esto? Bueno, no han explicado, yo no tengo conocimiento si hay un proyecto, un plan maestro de intervención en el cementerio, pero quiero, bueno, estamos viendo algunas otras imágenes, pero vamos a ir... Más adelante vamos a ir con esta como apunte, pero sí. Vemos las imágenes del cementerio general. ¿Cuál sería el objetivo? Alguien decía establecer un parque cementerio, como ya existen otros varios en nuestro municipio, Concordia, entre otros, por supuesto. ¿Se pretende hacer esto? ¿Esto optimizaría, la pregunta, optimizaría el uso del cementerio general? Porque tenemos que tomar algo en cuenta que es importante, el crecimiento poblacional, el crecimiento demográfico y también la cantidad de personas que fallecen, que va a ir incrementándose. Miren, yo quisiera mencionarles lo siguiente. En el mundo existen diferentes niveles de turismo. El turismo vacacional de playa, el turismo cultural, el turismo de congresos y el turismo funerario. Cochabamba, fíjense ahí, yo quisiera que se quede ahí la imagen, varias imágenes que hemos traído de esta parte, y en esta imagen yo quisiera mostrarles lo siguiente. Están manchadas algunas partes del plano, esto está sacado de Google. La parte azul es la parte de los parvularios, en tierra, son aproximadamente 2.000 metros. Las partes naranjas en este plano son los cementerios de migrantes, estamos hablando del cementerio árabe, el cementerio alemán y el cementerio judío. Las partes verdes son las áreas libres y verdes que tiene el cementerio. Si seguimos pasando, esta es la diapositiva 6, yo les pediría que vayamos pasando un poquito. Esa es la parte fundacional del cementerio, la que está marcada en este momento. Es la parte donde están los dos bloques demolidos. Sigamos viendo las diapositivas que hemos traído hoy para ilustrar un poco la entrevista. Y vamos a ver a continuación, esos son las dos manchas rojas que ven pequeñitas, son los dos bloques que se demolieron en el área fundacional del cementerio. Vamos viendo un poquito, seguimos mostrando. Ese es el área fundacional, el área donde se encuentran en este momento los dos bloques que está marcado con un poquito de color rojo, y hay una área celeste, completamente libre. Son 2.000 metros cuadrados, perfectamente se puede construir ahí un edificio, se puede construir una importante administración. Cualquier proyecto que vaya que puede ser incluso de 10 plantas, 5 niveles de sótano, 5 de más arriba, y se puede construir ahí 1.200.000 columbarios. O sea, estamos hablando de que puede haber una proyección a muchas décadas de enterratorios a través de los columbarios en ese sector, y perfectamente se podría expandir y construir el patrimonio funerario del siglo XXI, que no lo tiene el cementerio. Claro. Entonces, seguir ahí, construyendo ejemplo, nuestra historia, ¿no es claro. cierto? Ahora, algo que quiero destacar es que habían alternativas interesantes mientras hacemos una pausa en este aspecto y vamos ya finalizando porque el tiempo es corto, ¿no es cierto? Hay una situación bastante importante. Ahí está la historia de Cochabamba en el cementerio general. Hablamos con un experto que nos decía, ojo, en otros países existen museos cementerios o cementerios museo. Entonces, es una forma también de ingreso económico, porque ahí está la historia. El día 12 de noviembre, ¿cuánta gente acude al cementerio? Es increíble. Y prácticamente, si es que una persona acude al cementerio, se va a nutrir de mucha historia. La cuestión es saber explotar este patrimonio histórico que tenemos en Cochabamba a través de nuestro cementerio. Otro experto decía, cuando uno viene del exterior, lo que tiene que visitar es la iglesia, ¿no es cierto?, el municipio, la plaza principal y el cementerio. Son cuestiones que parten de la ruta turística y es sumamente fundamental tomar en cuenta esto y que tomen en cuenta las autoridades. Señor Ayaviri, por favor, tiene que enterarse y conocer un poco más el tema
profundizar el tema y querer nuestro patrimonio histórico. Otra cuestión que quería destacar en base a la entrevista que tuvimos con un experto es que existen otras alternativas de optimizar el espacio, y usted lo ha resaltado muy bien. Existen otras técnicas novedosas para optimizar más el espacio que tenemos para rescatar los cuerpos, que era a través de las cremaciones. Se optimiza mucho más el trabajo sin perjudicar lo que ya tenemos. Hay muchas alternativas para cuidar nuestro patrimonio y no necesariamente tenemos que demoler todo, nuestra historia, nuestra identidad. Ahí está la historia, ahí están los restos de nuestros antepasados. Si vamos a seguir en este rumbo, obviamente nos vamos a equivocar. En el marco y con el aval de decir estamos avanzando. Ojo, este tema de los parques, cementerio, no es una idea innovadora. Esto ya va desde hace 30 años atrás, según también lo que explicaba el experto. No es una idea innovadora. Hay otras técnicas más innovadoras, más interesantes para optimizar el terreno que se están utilizando en otros países. Utilicen esa otra técnica, pero dejen de lado este daño profundo que están haciendo al patrimonio de Cochabamba y optimicen, aprovechen este recurso arquitectónico histórico que tenemos en Cochabamba. Avanzamos, por favor. Sí, me gustaría yo que pudieran poner una diapositiva que traje sobre el tamaño del cementerio y la importancia histórica del mismo. Este cementerio tiene 166.000 metros cuadrados. Vamos a hacer una comparación con los cementerios que tenemos en Bolivia. Seguidamente se encuentra el cementerio de La Paz con 92.000 metros cuadrados, Oruro con 87.000 metros cuadrados, Tarija con 67.920 metros cuadrados, Santa Cruz de la Sierra con 60.000 metros cuadrados, siendo la ciudad más grande de Bolivia en términos arquitectónicos constructivos en su mancha urbana. Sucre, 56.250. Con este dato me quedo. Sucre tiene 56.250 metros cuadrados de área patrimonial. Cochabamba, 166.000 metros cuadrados. Estamos hablando que el cementerio de Cochabamba es 3 veces más grande que el cementerio de Sucre, que además ha sido publicitado históricamente como el cementerio patrimonial más importante de Bolivia, cuando Cochabamba tiene un cementerio que tiene 3 veces el área y por supuesto tiene un patrimonio muy significativo. Yo podría afirmar incluso que más grande que el que tiene Sucre, que obviamente tiene un puesto de valoración fundamental porque es ciudad patrimonio de la humanidad declarada por la UNESCO. ¿Y por qué no lo hacen igual que en Sucre? No sé si gentiles televidentes han visitado el cementerio de Sucre. Es realmente una belleza porque el municipio se encarga de preservar este patrimonio y genera mucho ingreso económico. Todos los días la gente que viene del exterior, del interior del país, acude, paga su entrada, paga a los guías turísticos para que realicen las visitas por este patrimonio que se tiene en Sucre. ¿Por qué no se trabaja de la misma manera en el Cementerio General de Cochabamba? Es la pregunta, por supuesto que nos hacemos. En Sucre hay guías que están todo el tiempo ofertándote hacer un recorrido a todos los turistas. Acá el municipio debe haber hecho un plan maestro en el que involucra la gestión del cementerio. ¿Qué significa tener guías permanentes en el cementerio que cuando llega la gente les vayan a hacer recorridos? Tenemos 3 circuitos consolidados de recorridos en el cementerio que se han trabajado a lo largo de muchos años. Llevamos investigando el tema de cementerios casi 20 años, lo podríamos decir así. Pero no solamente es el cementerio más grande de Bolivia en términos de área, porque además está contiguo a la colina de San Sebastián, que es monumento nacional, y eso le otorga un componente esencial, muy potencial en tema patrimonial. Esa zona es completamente patrimonial. La colina, las heroínas de la Coronilla, el monumento y el cementerio es un conjunto completo. Ruta turística. Claro, ahí totalmente una ruta turística, pero perfecta. Llevan al turista a las heroínas de la Coronilla, le dan a conocer el patrimonio que tenemos nosotros en esa colina importantísimo histórico, y luego al cementerio donde tenemos presidentes, alcaldes, pintores, escultores, arquitectos, etcétera. Tenemos una serie de personajes notables fundamentales. Y luego no solamente es el cementerio más grande de Bolivia, también es el cementerio más antiguo de Bolivia. Hay la diapositiva que traía sobre cuándo se fundan los cementerios en Bolivia. Y en enero del 1826 se funda el cementerio Cochabamba. Seguidamente, ahí tenemos una diapositiva donde vemos marcado con el borde rojo el área patrimonial, las heroínas de la Coronilla, la colina y por supuesto el cementerio. El cementerio se funda en enero de 1826, lo recalco y lo repito por segunda vez. Seguidamente tenemos en el mismo año, en julio, el cementerio de Santa Cruz. Y luego tenemos recién los otros cementerios de Bolivia. En 1831 está el cementerio de La Paz.
Luego tenemos el cementerio, por ejemplo, de Potosí, que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad, recién en 1902, en el siglo XX. Luego tenemos el cementerio de Sucre, tenemos el cementerio de Tarija, tenemos varios cementerios que han sido fundados posterior al cementerio de Cochabamba. Dos motivos para entender que el cementerio general de Cochabamba es patrimonio cultural de los cochabambinos y de los bolivianos. El área más grande funeraria que existe en Bolivia. El primer cementerio fundado en Bolivia. Dos motivos fundamentales para cuidar, pero no solamente eso, el área donde se encontraban estos bloques era el área fundacional y se ve en la fotografía antigua que estos bloques en 1907, de donde proviene el dato de esta fotografía, estaban ya empezando a construirse y se tenía ahí un primer y un segundo nivel de consolidación. Estamos hablando de que estos fueron construidos a finales del 19, principios del 20. Tenemos enterratorios, el enterratorio más antiguo de Bolivia está en el Cementerio General de Cochabamba, que está en un cementerio, es de 1848 y lo hemos visto en las diapositivas. Tenemos patrimonio contemporáneo, ahí veíamos un mausoleo que parece una nave espacial del siglo XX. Ese mausoleo es patrimonio contemporáneo, importantísimo, ya está en el cementerio. Tenemos a la foto de Luis Dulot, que fue entrevistado el año 2015 cuando por primera vez conoció el cementerio y elegimos justamente el contexto del mausoleo del bloque número 24 demolido, porque consideramos que el espacio paisajísticamente era uno de los más bonitos del cementerio. Ya no existe. Ahí se ve. Claro, ahí se ve cuando estamos con los estudiantes trabajando el tema de las visitas guiadas, que nosotros somos los que hemos creado y hemos gestionado el proyecto de visitar el cementerio el 30 de octubre, el 1 de noviembre, etcétera, con los recorridos nocturnos. Que estos recorridos nocturnos les hemos pedido a las gestiones pasadas y a la actual que por favor lo hagamos de manera frecuente y lamentablemente no ha habido una apertura, no nos han escuchado en el sentido de que nosotros queríamos hacer recorridos diurnos y nocturnos de manera permanente para que la población, hoy se visitan los museos, en alguna oportunidad les habíamos dicho involucren el cementerio, hoy debería estar abierto el cementerio desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche junto con todos los museos que van a visitarse en Cochabamba. Entonces hay una serie de actividades que no se están haciendo. ¿Para qué vamos al cementerio? Justamente Tito más cortó y mencionó. Vamos para aprender de él, de la historia. Es un recinto de memoria de la ciudad de Cochabamba y de Bolivia, porque ahí no solamente hay personajes cochabambinos, están personajes de Bolivia. Entonces es un recinto, un lugar de memoria, de historia que nos recuerda. Hay un cementerio en Bolivia con tantas características como el cementerio de Cochabamba, pregunto. O sea, ¿podemos estar hablando de otro cementerio que pueda ser más grande, que pueda tener más antigüedad? Pues no, este es el único. Y otro detalle fundamental, el turismo cultural que se da alrededor de los cementerios es un generador y un dispositivo de desarrollo cultural, turístico, económico, potencial, que no lo han visto. ¿Qué vienen a ver? Vienen a ver los sitios históricos. Y no solamente hay un turismo funerario cultural, hay un turismo paranormal. Si no se han enterado, hay gente que recorre los cementerios 2, 3 de la mañana buscando y haciendo pruebas para ver si encuentran algunos elementos hechos paranormales que los registran. De hecho, nosotros que llevamos varios años en el cementerio, yo no explico esto porque yo soy académica, pero sí hemos tenido algunos hechos paranormales que están registrados y los hemos subido también al internet para que todo el mundo los pueda ver. Hemos tenido cosas insólitas que nos han pasado en los momentos que hemos estado haciendo trabajo en el cementerio. Entonces es un sitio con una carga histórica, con una carga arquitectónica y también con una carga espiritual. Estamos hablando de que decían que 1.200 restos se habían retirado del bloque 27 y que solo 400 reclamaron. Los otros 800 están sin reclamar. No sabemos dónde están estos restos, si están clasificados. Las lápidas, por ejemplo, de estos lugares tenían un valor arquitectónico importante. Estamos hablando de una muestra de arte funerario en lápidas de 100 años, que no sabemos dónde está tampoco. Entonces son muchos datos que no se han podido en realidad responder a través de las declaraciones que da el municipio y por supuesto cuando hacen la demolición, que están también los videos en internet, pueden buscarlos, afirman que es uno de los bloques más antiguos del cementerio y que tiene 100 años. La misma administradora del cementerio lo dice. Pero además, bueno, hay detalles importantes. Yo creo que el tema de la preservación y conservación del patrimonio es obligación de todos, no solamente de las autoridades, sino también de la población en general, que tiene que conocer que estos sitios son de compromiso importante. Y vamos ya para finalizar con, no sé, tal vez algún pedido, algún comentario respecto a las autoridades y el trabajo que van desarrollando. Sí, yo quisiera comentar en este espacio que me brinda no solamente el Cementerio General de Cochabamba, sino de todos los monumentos que tenemos en la ciudad de Cochabamba. Debemos cuidarlos. Y uno de ellos precisamente es el monumento del convento Santa Teresa. Y también del templo de Santa Teresa. Hay una fotografía que he traído. Este monumento tiene el escudo azul, que
que es un escudo que se colocan a los edificios más importantes de las ciudades para que sean protegidos en caso de conflicto bélico. Quien ve este escudo militar o que quiere atender con la ciudad tiene que parar el daño, porque ese escudo está diciendo que este es un patrimonio de todo el mundo, de toda la humanidad. Entonces el escudo azul lo tiene Santa Teresa, también recientemente lo pusieron al Museo Alcides Dormir. Que estaba pintarrajeado, sí, ojo, resulta que el templo de Santa Teresa. Sí, el templo de Santa Teresa costó muchísimos millones para su restauración, financiados por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, y tardó mucho tiempo. Ese muro que ustedes están viendo es un muro que ha sido restaurado con una técnica constructiva tradicional que ha costado muchísimo a quienes hicieron la intervención. Hace pocos días aparece un pintarrajeado y nos parece prudente, y yo les pido por favor de todo corazón, como cochabambina que soy, y como una persona que ama su patrimonio y que llevo más de 30 años defendiéndolo, investigándolo y sabiendo cuán valioso es, y entendiendo y respetando que estos monumentos son de todos y no solamente de quienes los custodian. Ese muro merece una restauración, no un pintado, una restauración, y amerita una reunión con los especialistas desde no diríamos la alcaldía, sino en este caso del liderazgo partidario, lo diríamos así, porque creo que le deben ustedes a Cochabamba una restauración de este muro, y sobre todo que se enseñe que estos monumentos, que tienen además, en este caso que es el único, diríamos, que tiene una técnica constructiva tan importante restaurada, sea por favor repuesta. Yo no sé si han habido gestiones de los custodios de Santa Teresa, pero creo ojalá que así lo hagan, ¿no es cierto? En el breve tiempo posible restaurar, porque se tiene que restaurar. Esto no se tiene que tocar de manera irresponsable, tiene que haber un manejo técnico responsable de restauración para devolverle a Santa Teresa el muro tal como estaba antes de eso que pintaron. Y les agradecería aquello. Bueno, muchas gracias por la entrevista, creo que ha sido muy corto el tiempo, pero hemos podido vertir algunos conceptos importantes de la importancia del patrimonio en Cochabamba, funerario en este caso, y de la importancia de que todos como cochabambinos actuemos en defensa de nuestros tesoros, de aquellos que nos heredaron nuestros ancestros, y actuemos también en defensa de todo el patrimonio genealógico que se ha perdido. Familias enteras, de generaciones enteras, han perdido a sus ancestros sin ni siquiera saberlo, porque no sabemos si estaban ahí incluso los ancestros de quienes demolieron el mismo bloque, ¿no es cierto? Posiblemente lo estaban y no se dieron cuenta. Muy bien. El concepto final: protejamos nuestro patrimonio, protejamos nuestra historia, gentiles televidentes, porque un pueblo sin historia se queda sin identidad. Eso es lo fundamental y lo que queremos resaltar a través de esta entrevista, gentiles televidentes, y ojalá que no hagan oídos sordos las autoridades municipales. Enarbolando la bandera del progreso vamos perdiendo nuestra identidad, nuestro patrimonio, nuestra riqueza histórica. Gracias por su visita, un placer. Gracias, Alex, y voy a recuperar las palabras del presidente de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, Luis Dulont, que fue recientemente entrevistado. El cementerio de Cochabamba es el cementerio más vivo que han podido ver muchos de ellos. Es un cementerio con mucho movimiento, es un cementerio que tiene patrimonio inmaterial y material. Protejámoslos, conservémoslos, es nuestro tesoro. Por favor, queridos televidentes y cochabambinos, defendamos aquello que tardaron muchísimos años nuestros ancestros en construir. Nuestro patrimonio es nuestra obligación. Muchas gracias. Las palabras de la arquitecta Patricia Dueri, activista, docente universitaria y por supuesto una defensora férrea de nuestro patrimonio. 7:40, avanzamos, gentiles televidentes, nos vamos a una pausa y enseguida estamos con más entrevistas.